Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia. Y yo no sé, quien me conoce, más o menos sabe que yo suelo investigar, divulgar en ese mal llamado mundo de las conspiraciones, y normalmente los temas son tirando a tristes, a duros, etcétera. Pero hoy no, hoy vengo con una propuesta muy diferente, mucho más alegre y bueno, ya veremos qué les parece. Hoy vamos a hablar de la física de los viajes en el tiempo. Yo creo que la mayoría de la gente, normalmente cuando se habla de los viajes en el tiempo, la idea que solemos tener de los viajes en el tiempo suele ser a través del cine generalmente, ¿no? De las películas. ¿Quién no ha visto, por ejemplo, Regreso al Futuro, ¿no? Quizás las 3 partes, o quién no ha visto, pues no sé, Terminator, etcétera, ese tipo de películas donde juegan con eso. Pero hoy no vamos a hablar de ficción, vamos a hablar de realidad o de lo más cerca que estamos de los viajes en el tiempo a un nivel científico, ¿no? Entonces vamos a hablar de la física de los viajes en el tiempo. ¿Soy consciente de que me estoy metiendo en un tema árido? No, lo siguiente. Entonces, el reto que me pongo para mí mismo, para hoy, es que podamos hablar de la física de los viajes en el tiempo sin tocar ninguna fórmula matemática, que yo sé que es una cosa que normalmente, en el momento que vemos una ecuación, un quebrado, hay eso que llaman los psicólogos ansiedad matemática, como que nos bloqueamos. Lo que vamos a jugar son con los modelos matemáticos que predicen el viaje en el tiempo. Entonces, yo voy a tratar de ir muy suave, pero es verdad que el tema en ocasiones se vuelve bastante loco. Entonces, si a partir de esta conferencia nos quedamos con una o dos ideas básicas de cómo son de verdad los viajes en el tiempo, no tanto como nos lo han contado las películas, sino cómo son esos modelos matemáticos con los que están trabajando los físicos que predicen posibles viajes en el tiempo, cómo se podrían hacer y en ocasiones lo confusos que parecen. Yo de verdad que creo que me voy a casa súper contento porque creo que es un tema que merece mucho la pena descubrir. Lo primero que quería un poco hablar es por qué hablamos de viajes en el tiempo. Y de hecho, por qué hablamos de viajes en el tiempo a nivel académico, a nivel físico, a nivel científico, ¿no? Porque claro, no estamos hablando de películas, no estamos hablando de la ficción, no estamos hablando de las primeras novelas en torno a 1800 que salieron sobre máquinas en el tiempo, que yo creo que es una cosa que a la humanidad siempre le ha fascinado, sino cuando los científicos empezaron de verdad a plantearse que se podía hablar de viajes en el tiempo o de física del tiempo de una manera más rigurosa, ¿no? Aquí tenemos un poco uno de los grandes culpables de esto, el que todos conocéis, Albert Einstein, y que en 1915 él saca su teoría general de la relatividad. 10 años antes, en 1905, había sacado la especial y básicamente sabéis, bueno, todos sabéis que es el que dijo todo es relativo, ¿no? Y es un poco cómo llegamos a eso. Pero mira, siguiendo este es el papel. He dicho que no había ninguna fórmula, bueno, mentira, pero esto es simplemente una foto de del paper original de la teoría de la relatividad en alemán que publicó Albert Einstein. Y esta espero que sea la última fórmula que hay en toda la presentación. Y entonces os cuento, porque hablábamos de viajes matemáticos, con un ejemplo del propio Albert Einstein, ¿no? Porque esto es el principio para entender un poco la teoría de la relatividad. Básicamente tenemos, como veis aquí, este es nuestro observador número 1, que como veis está dentro de un rouleau, dentro de un coche, dentro de un camión, y nuestro observador número 2, ¿no? Entonces, pensad en un autobús que se va moviendo,
que va cruzando la calle en Madrid y que, por ejemplo, el autobús, pues bueno, aquí va a unos 20 kilómetros por hora, ¿no? Y entonces, dentro del autobús, ese señor tiene una pelota y la lanza con... Perdón, lo he dicho al revés. La velocidad del autobús son 200 kilómetros por hora y dentro de ese autobús a 200 kilómetros por hora hay un señor, el 1, que tiene una pelota y la lanza a 20 kilómetros por hora, que es lo normal, coge una pelota y tira así, ¿no? Entonces, básicamente, la teoría de la relatividad va de medir la velocidad de la pelota, es decir, yo voy dentro de un coche, como cuando vais de viaje con vuestros hijos, un niño le tira la pelota a otro, dentro del coche, la velocidad de la pelota es básicamente la velocidad con la que se lanza esa pelota dentro de una habitación. Pues básicamente, si yo aquí a mi amigo le tiro la pelota, se la tiro a, pues eso, unos 20 kilómetros hora, es decir, una velocidad bajita, y él la coge. Y entonces, si yo mido dentro del coche esa velocidad, pues básicamente es simplemente la velocidad con la que yo lanzo una pelota. Pero si eso ocurre dentro de un coche en movimiento, como es este, para el señor que está parado, la velocidad de la pelota no es esta velocidad con la que yo lanzo, es la suma de las dos velocidades. Es decir, tú ves un coche pasando muy rápido y la pelota no solamente se mueve a mí con respecto al coche por la velocidad que va el coche, sino que también se mueve dentro del coche. Entonces, para él, la velocidad de la pelota es de 220 kilómetros hora, es decir, la velocidad del coche más la velocidad que se mueve la pelota dentro del coche. Hasta aquí todo claro, ¿no? Digamos, es una cosa, se suma simplemente, ¿no? Yo creo que es una cosa bastante intuitiva. Vamos al siguiente ejemplo. El siguiente ejemplo es lo mismo, pero dentro, a unas velocidades superiores, a unas velocidades que ya se determinan en relativista. En este caso, el camión va al 80% de la velocidad de la luz. Y la pelota que la lanza a un 40% de la velocidad de la luz. Si se sumaran, deberían de ir a 120, a un 120% de la velocidad de la luz. Y eso no pasa. Eso no pasa. Primero, nunca va a pasar de C, pero además con la luz pasa una cuestión muy importante. Si en vez de ser una pelota es la luz, o digamos lo que son las partículas que componen la luz, que se llaman fotones, la velocidad de la luz, es decir, la velocidad de la pelota en este ejemplo, es exactamente la misma para uno que para dos. Es decir, la luz medida en cualquier sistema arroja exactamente la misma velocidad, que son 300.000 kilómetros por hora. Y eso genera un problema. Genera un problema por una cuestión por una cuestión que además es contraintuitiva, por una cuestión que ya no es fácil de ver. O sea, aquí empezamos a que los ejemplos del coche nos dejan de valer porque la realidad es mucho más extraña de lo que nosotros pensamos. Como os dais cuenta, digo que la velocidad es la misma para los dos. Tanto para uno como para dos es 300.000 kilómetros por segundo. Y esto hace que C sea constante del observador. O sea, independiente del observador. Entonces esto es como si, vamos a decir, Dios hubiera dicho que la velocidad de la luz sea constante para todo el mundo. Para que la velocidad de la luz sea constante para todo el mundo tiene que cumplirse una cosa, que cuando tú estás a una velocidad muy baja, como es el señor 2 la velocidad es simplemente el tiempo, o sea, el espacio que se tarda partido por el tiempo, pero no sé si habéis visto que a este señor, con respecto al anterior, fijaos que aquí es como que tiene una longitud, es como más ancho, y aquí le he dibujado como muy comprimido. Eso es un efecto físico que se llama contracción de Lorentz. Para que la velocidad de la luz se cumpla para todo el mundo, cuando te acercas a la velocidad de la luz pasan dos cosas. Primero, que el espacio se contrae en la dirección del movimiento y el tiempo se dilata. Y eso lo descubrió Albert Einstein. Y entonces, esta es la primera vez en la que los físicos se dieron cuenta que podían jugar con el tiempo como una magnitud. Que podían, acercándose a ciertas velocidades, empezar a jugar con ello. Y en el momento en el que se dieron cuenta que ese tiempo era diferente para cada observador y que podían incluirlo con un sentido físico dentro de sus ecuaciones, se empezó a abrir, de alguna manera,
las puertas a los viajes en el tiempo. Porque ya no era algo que podíamos decir, el tiempo existe, no existe, es una ilusión. Como cada uno tenía uno y ellos veían que podían calcular el paso del tiempo dependiendo de la velocidad de un objeto, esto provocó que se abrieran las puertas por primera vez de una manera seria y científica a los viajes en el tiempo. Lo cual no significa que estemos ni siquiera cerca de conseguirlo. Pero por primera vez hubo unos modelos matemáticos que nos permitían jugar con esto, ¿no? Entonces, aquí hay que hacerse una pregunta, porque yo creo que esto es una cosa que es muy recurrente, ¿no? ¿Existe realmente el tiempo, no? Mucha gente pregunta, ¿no es solamente una sensación subjetiva? ¿Es simplemente algo que nos imaginamos? Evidentemente, cuando nos hablamos de la teoría de la relatividad, no es ese fenómeno por los cuales los lunes son larguísimos y el fin de semana pasa en un instante. Estamos hablando de una cosa que es bastante más física, ¿no? ¿Sabéis quién es este señor? Bueno, pues este es el mayor viajero temporal que ha tenido la humanidad. Es ruso, se llama Sergei Krivalev y es un viajero temporal. Es un astronauta que ostenta el récord del mundo en viajes en el tiempo. Concretamente ha viajado en el tiempo más que el resto de la humanidad, 22,68 milisegundos. No, perdón. Él ha vivido menos que el resto de la humanidad. Y es porque ha pasado mucho tiempo en el espacio. Entonces, una de las cosas que se sabe es que cuando tú estás en el espacio y estás en un mundo que a lo mejor hay ausencia de gravedad o porque te estás moviendo a una velocidad muy alta, el tiempo se dilata. Cuando digo que el tiempo se dilata, no significa que es que a ti se te haga... que por ejemplo a nosotros se nos haga el tiempo más largo que a ti, que eso acaba pasando, sino que lo que cambia de verdad es el paso del tiempo físico. Pongo un ejemplo. No es una sensación subjetiva de cambio de tiempo. Significa que, por ejemplo, incluso el metabolismo de tus células se ralentiza a la proporción a la que dicta la teoría de la relatividad. Son tus neuronas, la forma en que tus células captan oxígeno, tu metabolismo. O sea, es un paso del tiempo real, no solamente para ti como persona, pero incluso para los procesos bioquímicos que ocurren en tu cuerpo. O sea, es algo que es objetivo, ¿no? Bueno, como explicaba aquí, que eso no existe, no es subjetivo. Aquí pongo unas células humanas, un poco para explicar esto del metabolismo, ¿no? Y aquí, supongo todos habéis visto alguna película en la que una nave salta al hiperespacio. ¿Sabéis eso de qué es lo del hiperespacio? Que le dan de pronto un botón y de pronto todas las estrellas salen así como si fueran... Se supone que cada una de esas líneas es una rayita, ¿no? ¿Alguien sabe explicar por qué sucede ese fenómeno? Bueno, básicamente esta es la forma cineasta del cine, pero que en este caso es bastante adecuada, de explicar cómo se viaja a velocidad de la luz o a velocidades mayores de la luz. Pero esto tiene un efecto, ¿no? Lo primero es que cuando vosotros vais en un coche y aceleráis mucho, vosotros os dais cuenta como que las cosas pasan mucho más rápido. Si pasáis frente a una persona, esa persona en vez de verla con nitidez la veis como si fuera alargada. Eso es simplemente un efecto casi un efecto óptico de la velocidad. Pero en realidad la velocidad de la luz es muy lenta con respecto al tamaño del universo. ¿Sabéis por qué las estrellas son como esos puntos tan alargados? No solo es por la velocidad. Es porque el tiempo para el que viaja a una velocidad cercana a la velocidad de la luz se ralentiza. Entonces no solamente es que yo voy muy rápido, sino que para mí el tiempo pasa mucho más lento. Con lo cual ese efecto velocidad, si a lo mejor lo que es para la Tierra 3 meses, para mí son como 2 segundos, porque... para el observador que está parado, o sea, mi tiempo se ralentiza. Yo prácticamente es como si, yo no me doy cuenta, no es subjetivo, pero es como si, para ellos es como si yo fuera cámara lenta. Entonces, si voy muy rápido y además yo me he ralentizado el tiempo, tiene todo el sentido de que esas estrellas sean como rayas de la velocidad a la que se va, ¿no? Pues eso es un poco el hiperespacio, ¿no? Y entonces, pues bueno, yo creo que ahora estamos preparados para empezar a entrar en las profundidades de un viaje en el tiempo. Existen varios tipos de viaje en el tiempo
Y vamos a ir entrando en ello. El primero yo creo que es el viaje en el tiempo hacia el futuro, del cual ya hemos hablado un poco parcialmente. Y básicamente os voy a proponer dos métodos. El método 1 está sacado de la teoría especial de la relatividad. La teoría especial de la relatividad no tiene en cuenta la gravedad y básicamente simplemente dice que el tiempo se dilata conforme nosotros nos acercamos a la velocidad de la luz. Esta es un poco lo de la paradoja de los gemelos, que vienen a ser que dos gemelos nacen, dos niños, son iguales, idénticos. Uno se monta en una nave espacial y viaja 5 o 6 años a una velocidad cercana a la velocidad de la luz y luego vuelve, y entonces cuando él vuelve, su otro gemelo puede ser un anciano y él todavía sigue siendo un niño. Entonces, digamos que es un viaje en el tiempo, y esto de viaje hay que ponerlo entre muchas comillas, pero un viaje hacia el futuro en el sentido de que mi tiempo ha pasado más lento que el tiempo de la gente que está quieta, ¿no? Que está en reposo. Y eso es una forma de viajar al futuro. Pongo algún ejemplo, ¿no? Entonces, básicamente, por ejemplo, Alpha Centauri, que es una de las estrellas, la estrella que más cerca está de nosotros, pues está a 4,37 años luz de la Tierra, ¿no? Si nosotros viajamos a casi el 99% de la velocidad de la luz, para alguien que se quede en la Tierra, ese viaje habrá durado 9 años. En cambio, para la persona que hace el viaje, solamente tarda 1 año. Entonces, de alguna manera, está ganando, o sea, ganando, como queréis decir, o perdiendo 8 años con respecto a la gente de la Tierra, ¿no? Entonces, realmente, si se hizo ese viaje en 2020, cuando él vuelva, en la Tierra será 2029, pero por su calendario será 2021. Entonces, de alguna manera, él puede sentir o que ha viajado al futuro o que le han robado 8 años de historia de vida en la Tierra. Es una manera de verlo, ¿no? Luego veremos cómo los viajes en el tiempo quizás no son tales. Lo llamamos así porque son juegos, ¿no? De alguna manera con el tema de los instantes. Y luego el segundo método que os traigo es a partir de la teoría general de la relatividad. Y la teoría general de la relatividad, como hemos dicho, sí tiene en cuenta el efecto de la gravedad. Y básicamente el método para viajar lo mismo, para tener una dilatación temporal o viajar al futuro, como lo que queráis llamar, es situarse dentro de lo que es un campo gravitatorio muy potente. En la cercanía de las estrellas, agujeros negros o grandes estrellas, el tiempo pasa con más lentitud que en los sitios en los que no. Entonces, aquí tenéis, como veis, la estrella RS 136A1. Mirad qué tamaño tiene con respecto al Sol. Pues un cuerpo que se situara aquí, bueno, y que luchara un poco contra la gravedad para que no se le comiera, aquí el tiempo pasaría bastante más lento que en la Tierra, ¿no? De hecho, bueno, esto es un poco, ¿no?, lo que hablábamos de cómo en los cuerpos grandes no solamente se ralentiza el tiempo, pero también se curva el espacio, ¿no? Entonces, aquí hay algunas curiosidades que son un poco así. En la Tierra, en la Tierra, el tiempo pasa 0,66 partes por billón más lento que en la Luna. Es decir, como nosotros tenemos más gravedad, es casi indescriptible y tendrían que pasar muchos siglos para que eso se aprecie, pero de alguna manera en la Tierra el tiempo pasa más despacio que en la Luna, porque en la Luna hay menos gravedad. Y como dato, os diré que desde la extinción de los dinosaurios en la Tierra, sabes que los dinosaurios se extinguieron hace 65 millones de años, ¿no? Pues en todo ese lapso, en la Tierra, que tienen menos gravedad que en el Sol, por tanto en el Sol el tiempo va más lento, en la Tierra han pasado 114 años más que en el Sol. Esto es 1 año y 9 meses por cada millón de años. Entonces, al final esto se puede medir. No es que lo midamos poniendo un reloj durante 65 millones de años en el Sol, por los problemas técnicos que eso tiene, pero se mide. De hecho, por ejemplo, todo lo que son las constelaciones de GPS y tal, que bueno, el GPS es una cosa que usamos ya a diario. Los GPS tienen que estar sincronizados. Para sincronizar los GPS tenemos que tener en cuenta este tipo de cuestiones, como el reloj de un satélite que está en gravedad baja en órbita sobre la Tierra y volando a una gran velocidad, es
ínfimo, pero es suficiente como para que eso sea un efecto que, si no se tiene en cuenta, con las semanas, meses y años los relojes de GPS se desincronizarían. Entonces, estamos hablando ya de que esto de la humanidad, o sea, realmente lo tenemos muy probado, ¿no? Y el último método que os pongo es combinar los dos métodos. Es decir, por ejemplo, imaginemos que aquí hay un agujero negro, pues si giramos a una velocidad muy, muy grande cerca de un cuerpo que tiene mucha masa, pues entonces vamos a combinar esos dos efectos y vamos a conseguir ralentizar mucho el tiempo. Si tenéis la pericia suficiente para no caer dentro del agujero negro y que os engulla, que por cierto, eso sí que sería un tema para otra conferencia, porque lo que pasa cuando cuando caes dentro de un agujero negro es una cosa a nivel físico impresionante. Pero bueno, si tienes esa precaución, cuando tú quisieras, eres este punto, esta nave espacial, luego vuelves a la Tierra y notarías lo que hemos hablado, que para ti ha pasado mucho menos tiempo que la Tierra y que vas a poder ver un futuro que probablemente no hubieras visto de otra manera. Vale, pero bueno, vamos a ser sinceros, ¿no? Y vamos a empezar de verdad ya la conferencia. ¿Quién quiere viajar al futuro? En el fondo, porque total, vamos a ser la verdad, en realidad estamos viajando, cada segundo de nuestra vida es un viaje de un segundo hacia el futuro, ¿no? De hecho, siempre estamos viajando hacia el futuro. Y viajar al futuro, pues sí, está bien y bueno, yo qué sé, yo no sé también si ahora mismo nos dijeran, tú quisieras ver cómo es el mundo dentro de 200 años, a lo mejor quieres verlo, pero si no puedes volver, puede ser una de las peores experiencias que pasaréis nunca. No sé si habéis visto una película sobre estos temas, me parece que se llamaba Lázaro, que era un hombre que le dormían y tenía que despertar como no sé si era 50 100 años al futuro. Y lo primero que le pasa al pobre es que se tiene que educar de todo. O sea, tiene que volver a la escuela porque ha cambiado todo tanto y las costumbres son tan otras que realmente es una película buenísima, porque te das cuenta que eso de la inmortalidad se puede volver una maldición, ¿no? Entonces vamos a ser sinceros, nosotros lo que queremos de viajar en el tiempo es volver al pasado. Joder, ¿por qué? Primero, porque ya lo conocemos y porque todos tenemos alguna oportunidad que dices, joder, yo allí, ese primer amor, aquel examen, ese billete de lotería, si todo, lo que queremos de verdad es volver. Sobre todo porque el pasado lo conocemos y en el fondo es mejor, ¿no? Vamos a asumir que se puede viajar al pasado. Porque luego, aunque estos son modelos matemáticos que lo predicen, luego hablaremos en serio de la posibilidad o no de los viajes en el tiempo, porque es algo bastante más denso que esto. Entonces, vamos a empezar a jugar con los modelos matemáticos y vamos a asumir que el viaje en el tiempo se puede hacer. Y de hecho se puede hacer por esto, porque esto es lo que se llama un motor de curvatura. Y un motor de curvatura es un invento que aquí donde lo veis se lo inventaron en la serie Star Trek y es una cosa que técnicamente funciona. Es una nave espacial que tiene una capacidad de generar energía tan increíble que digamos que es capaz de moverse por el espacio pero sin activar motores. Bueno, podría activar motores también, pero lo que hacemos es, esta máquina lo que hace es expandir el espacio que está detrás de ella y contraer el espacio que está delante de sí. Entonces, podría moverse sin andar. De hecho, gracias a esto, podría viajar por el espacio a una velocidad superior de la luz. Porque lo que dice un poco la ley de la relatividad es que tú no puedes superar la velocidad de la luz en el entorno. Pero aquí él no está superando la velocidad de la luz inmediatamente. Él simplemente está expandiendo el espacio detrás suya y comprimiéndolo. Entonces es un poco el efecto como cuando tú vas sobre unas escaleras mecánicas. Tú realmente no te estás moviendo dentro de la escalera, es la escalera la que te mueve. Pero claro, si cuando tú estás en la escalera los peldaños por delante, digamos, se los van comiendo y por detrás van poniendo, el efecto es un desplazamiento, ¿no? Entonces se supone que este bicho sería capaz de moverse por el universo a velocidades superiores a la luz, incluso a quien dice hasta 100 veces. ¿Cuál es el efecto de eso?
El efecto de eso no es tanto que pueda llegar primero a los sitios, sino que las ecuaciones predicen que si tú viajas a una velocidad superior a la velocidad de la luz, el tiempo cambia de signo. Es decir, el tiempo empieza a ir hacia atrás. La pregunta es, ¿qué pruebas tenemos de esto? Ninguna. Ninguna, pero hay que tomarse muy en serio los modelos matemáticos. Una predicción matemática no es simplemente, pues yo creo que esto, porque de hecho hay muchas cosas en ciencia que nosotros hemos descubierto porque las predecía un modelo matemático. De hecho, yo creo que una de las cosas más alucinantes, podemos dar una conferencia de eso, es por qué el mundo real copia o está también expresado por las matemáticas. Es como cuando se creó el mundo, alguien dijo que sea matemático. Pongo un ejemplo, el planeta Neptuno se descubrió gracias a unas ecuaciones. Alguien llegó y vio que lo que era la teoría de los planetas, etcétera, de Kepler, ¿no? Dijo, pues es que este planeta se mueve de una manera rara. Dice, ¿será que hay otro cuerpo detrás de ellos que está afectando la gravedad? Y llegaron, hicieron los cálculos y buscaron al punto donde debería de estar ese cuerpo que estaba jugando con Saturno, en cierto sentido, y encontraron a Neptuno. Los agujeros negros fueron un señor polaco que se llama Schwarzschild o algo así, que un día, pues viendo las ecuaciones de Einstein, dice, ahí va, dice como la masa puede curvar el espacio-tiempo, puede curvar la luz incluso, dice, si hubiera un objeto tan pesado, que la curvatura llegara a ser mayor de, o al menos 360, dice, esa luz nunca saldría de ahí. Y se lo contó al propio Einstein. Y pensaron que era una rareza matemática, ¿no? Como una solución matemática, pero que eso no existiría en la realidad, jamás. Entonces, al principio lo llamaron de otra manera, no lo llamaron agujeros negros, pero se quedaron como... De hecho, el propio Einstein pensaba que los agujeros negros no existían. Y no existían como decir, bueno, sí, yo tengo una ecuación que predice esto, pero esto es tan raro que en la naturaleza yo no creo que exista. Y bueno, a día de hoy ya hablamos de agujeros negros en la prensa científica con una tranquilidad pues brutal, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que tener mucho cuidado cuando unas ecuaciones, si están bien planteadas, predicen algo. Porque es tan buena los niveles de los modelos matemáticos con los que manejamos, que una predicción matemática puede no existir o puede ser un futuro descubrimiento, ¿no? De hecho, este es el señor, ahora un poco mayor, Miguel Alcubierre, es un físico mexicano y es el hombre que de hecho de alguna manera ha predicho todos estos efectos de los viajes en el tiempo con el motor de curvatura. Y este señor, pues ahí donde le deben, pues era un friki en el buen sentido de la palabra, de Star Trek. Este hombre estaba haciendo el doctorado, creo que era en la UNAM, en México, en la Universidad Autónoma de allí, y este pues estaba haciendo un doctorado en física de otra cosa, ¿no? Y llegó y le dice a su profesor, oye, que es que estaba yo pensando que eso de la serie de Star Trek, que eso de que hay una máquina que puede viajar más más rápido, más allá de la luz, ¿no? Y tal y cual, no sé qué. Pues eso es que he estado pensando en las ecuaciones, no sé qué. En el 99% de los casos su profesor le hubiera dicho, mira, Miguel, deja de tonterías, ponte con la tesis, que tienes un montón de cosas atrasadas, y te dejas de tontería. Cuando este chico le enseñó las tesis, las ecuaciones que había sacado a su profesor, y le dijo, deja lo que estás haciendo y sigo con esto. Y este ahora es mundialmente famoso por el día que se puso, bueno, porque luego su tesis acaba siendo esto, ¿no? Luego hablaremos más de él y de su invento, ¿no? Pero básicamente esto que tenéis aquí es el de Warp Drive, dice ¿cómo se dice?
un viaje súper rápido dentro de la velocidad general, ¿no? Este es un paper, yo creo que es un poco posterior, pero vamos, básicamente que lo que quiero decir que todo lo que os estoy trayendo aquí esta noche no me lo he inventado yo, ¿eh? O sea, hay físicos que están hablando de eso. Este es otro, ¿no? Que son los fundamentos básicos del warp, es lo que hemos llamado motor de curvatura. Y este otro, que es en lo que vamos a basar casi todo el estudio de hoy, es lo que se llama motor de curvatura y causalidad. Es decir, los efectos causales que hay en los viajes en el tiempo, que básicamente pues son todo aquello que, pues el tema ese de las paradojas, de si yo voy al pasado y mato a mi abuelo, ¿qué pasa, no? Eso seguro que lo habéis oído todos. Y bueno, estos son varios papers un poco para que vosotros veáis que ahí estamos, ¿no? Entonces, vamos a entender un viaje en el tiempo en el motor de curvatura. Voy a ir lo más despacio posible y espero que lo entendáis todos, pero digo que aquí las cosas se ponen muy locas rápidamente. Esto es un viaje en el tiempo en la maquinita esa que habéis visto, ¿no? Y esto es muy sencillo. Estamos en la Tierra, y entonces lo que yo os propongo simplemente es un itinerario. Es decir, nosotros estamos en la Tierra y despegamos. Y esto es Plutón, es decir, nosotros salimos del sistema solar y lo que hacemos es despegamos de la Tierra, salimos del sistema solar volando junto a Plutón, llegamos hasta la estrella Sirio, damos la vuelta y volvemos de vuelta. Volvemos a pasar junto a Plutón y aterrizamos en la Tierra. Todo claro, ¿no? Itinerario: Tierra, Plutón, Sirio, Plutón, Tierra. Siguiente paso: las velocidades. Básicamente aquí seguimos con el mismo itinerario. Salimos de la Tierra, vamos a Plutón, damos la vuelta por Sirio, volvemos a Plutón y tal, pero con una particularidad. Y es que es una máquina que acelera mucho. Entonces necesitamos un periodo más o menos largo hasta Plutón de aceleramiento. Entonces, este primer trocito en el que nosotros vamos hasta Plutón, digamos que vamos a una velocidad que está por debajo de la velocidad de la luz. Y a partir de Plutón hacia Sirio, ya hemos acelerado lo suficiente y el viaje va mucho más rápido. Es igual que cuando cogéis un coche. Los primeros metros, a los primeros kilómetros, vais un poquito más despacio, pero ya llegáis a la autovía, ya os ponéis a 120 y ya vais a una velocidad muy superior, y luego cuando vais al destino empezáis a ir un poquito más despacio, ¿no? Entonces aquí funciona lo mismo. Salimos desde la Tierra a Plutón, estamos acelerando, con lo cual vamos a una velocidad por debajo de la velocidad de la luz. Aquí traspasamos la velocidad de la luz. Todo este viaje lo hacemos, por ejemplo, a 2-3 veces la velocidad de la luz, y luego ya empezamos a frenar y otra vez desde Plutón hasta la Tierra ya vamos más despacito y vamos otra vez a velocidades por debajo de la luz. Todo es claro, ¿no? Siguiente paso. Hay que tener en cuenta un detallín importante, que es el sentido del tiempo. Hemos dicho que por debajo de la velocidad de la luz el tiempo va hacia adelante. Pero para entender todo lo que viene a continuación... ¿qué he hecho? Vale, para entender todo esto, lo que he puesto en verde es cuando el tiempo va hacia adelante. Es decir, cuando nosotros despegamos de la Tierra y llegamos hasta Plutón, el tiempo transcurre hacia adelante. Pero como aquí ya hemos superado la velocidad de la luz, todo este tramo, desde Plutón hasta Sirio y dar la vuelta, que es, digamos, este trozo de aquí, esta velocidad, aquí el tiempo empieza a transcurrir hacia detrás para un observador. ¿Vale? Entonces, bueno, de alguna manera empieza a verse cómo es el viaje. Yo salgo de la Tierra, el tiempo va empezando hacia adelante, llego a Plutón, aquí ya he acelerado tanto que todo este tramo, el tiempo va hacia atrás. Y como es un tramo más largo que este, entonces estoy recorriendo más espacio hacia atrás en el tiempo, y luego cuando por fin llego a Plutón, otra vez frenando, empiezo a ir hacia adelante. Entonces, como todo este tramo es más grande que el verde, en realidad estoy organizando un viaje al pasado, porque han dado mucho terreno hacia atrás, más que hacia adelante, ¿no? Por aquí vamos todos bien. Vale, pues esto ahora es cuando se empieza a volver un poco todo loco. Vamos a ver cómo sería, por ejemplo, el viaje completo para la nave. Y la cuestión es que para la nave, tú realmente, el que va dentro de la nave no nota el viaje hacia atrás en el tiempo, porque de alguna manera no se puede volver atrás en el tiempo. Entonces vamos a suponer que el tramo de la Tierra a Plutón son 3 días
y ese otro tramo de Sirio a Plutón es un año. Entonces, si yo salgo el 1 de enero del año 2000, el 1 de enero del año 2000 salgo de la Tierra, a Plutón llego, por ejemplo, 3 días más tarde. Entonces, yo llego a Plutón el 4 de enero del año 2000. Si el resto dura un año, pues entonces el 4 de enero de 2001 la nave llega de vuelta a Plutón y luego 3 días más, que serían ya este trocito así, simplemente llegaría de vuelta a la Tierra el 7 de enero del año 2001 por mi reloj. ¿Vale? O sea, yo he ido pintando las típicas X en el almanaque y entonces cuando yo me bajo del viaje, yo y con mis compañeros todos sentimos que llevamos un año y una semana de viaje a bordo de esa nave y lo que estamos deseando es volver a la Tierra y irnos de cerveza. ¿Qué pasa para la gente que se ha quedado en la Tierra? Lo primero es que como vosotros os estáis moviendo a una velocidad cercana a la velocidad de la luz, el tiempo en la Tierra es mucho mayor. Entonces, realmente vosotros habéis salido el 1 de enero del año 2000, ¿no? Y entonces la nave parte hacia Plutón. Como tardáis una semana en hacer este trozo, pues el 7 de enero del año 2000 la nave pasa junto a Plutón hacia Sirio. Luego, este trozo que para vosotros eran 8 años, para ellos va hacia atrás en el tiempo y habéis recorrido menos 9 años. Con lo cual vosotros llegáis a Plutón de vuelta, o sea, a Plutón de vuelta de Sirio el 7 de enero de 1991. Y como luego tardáis una semana en hacer ese trozo de Plutón a la Tierra, realmente vosotros llegáis a la Tierra el 14 de enero de 1991. Es decir, llegáis 8 años, 11 meses y 2 semanas antes de lo que partisteis. Seguimos. ¿Qué pasa con la nave en ese punto? Pues básicamente vamos a hacer a la salida. Vosotros salís salís el 1 de enero del año 2000, como hemos dicho, y vais hacia el futuro, simplemente salís hacia el espacio, ¿no? Hacia Plutón. Alguien que estuviera cerca de Plutón y ve vuestra nave, va a ver una cosa que es tremendamente curiosa. Y es que ellos van a ver vuestra nave acercarse hacia Plutón, que técnicamente debería de seguir hacia Sirio, y va a ver que al mismo tiempo viene una nave de Sirio, que es exactamente igual que la vuestra y ven en sentido contrario. Las dos se van a fusionar en uno y van a desaparecer. Y cuando estéis en Plutón, en lo que ya es la llegada, es decir, ya en el sentido contrario, que esto ocurriría, bueno, pues según hemos calculado, 7 de enero de 1991, alguien que esté cerca de Plutón, lo que va a ver es que de pronto en un sitio aparece de la nada una nave espacial y esta se va a dividir en dos. Una va a marchar hacia la Tierra y otra va a marchar hacia Siria. ¿Alguien lo entiende? Os cuento cómo funciona esto. Lo he dibujado para hacer una cosa muy sencilla, pero es un poco cómo funciona, ¿no? Básicamente, en esta línea de aquí está el tiempo. Es decir, si os dais cuenta, cuando vamos a velocidad inferior a la luz, lo que estamos es que el tiempo está yendo hacia atrás. Y la roja es que el tiempo va hacia adelante cuando es verde. Y va hacia atrás cuando la nave va muy acelerada a una velocidad superior de la luz. Y aquí lo que tenemos es la distancia. Entonces esto es la Tierra, Plutón, Sirio, otra vez Plutón y la Tierra. Entonces este es, vamos a decir, como decíamos, el 1 de enero del año 2000. Hasta Plutón el tiempo va hacia atrás. Perdón, joder, soy tonto. Hasta Plutón, correcto, el tiempo... Me alegra que me corrijáis porque eso es que estáis atentos y lo estáis pillando. En este trozo el tiempo va hacia adelante, pero a partir de lo que es ir a Sirio, dar la vuelta y volver a Plutón, va hacia atrás. Entonces toda esta parte lo estamos haciendo atrás. Luego aquí frena y ya estando una vez en Plutón, lo único que le queda es llegar a la Tierra otra vez. La Tierra está aquí y ya lo hace yendo hacia adelante en el tiempo. Eso no tiene interpretación. O sea, básicamente hemos dicho hacia adelante, hacia atrás y hacia adelante. Es así. Claro, lo estamos viendo desde el punto de vista de la distancia. Pero si lo vemos desde el punto de vista del tiempo,
realmente aquí no hay nada. ¿Y cuál es el punto en el que encontramos la nave? Aquí, que me parece que era el 7 de enero de 1991. ¿Y qué aparece el 7 de enero de 1991? Antes no hay nada. Pero el primer punto donde aparece la nave en el gráfico, el 7 de enero de 1991, es cerca de Plutón y es una nave que se divide en dos. Una que va hacia la Tierra y llega y aterriza, que es la llegada, y una nave que va volando hacia atrás y que se aleja hacia Sirio. Entonces este es el efecto en el que decía de que una nave aparece de la nada y luego se divide en dos. Y aquí, en lo que es la salida, os decía que nosotros salimos de la Tierra y nos acercamos hacia Sirio, hacia Plutón, pero cuando nos vamos acercando hacia Plutón hay una nave que viene andando hacia atrás en el tiempo. Y entonces las dos se encuentran en Plutón y a partir de ahí desaparecen. Y esa es la explicación. Bueno, la explicación... Cuesta entenderlo, pero... A ver, esto no me lo he inventado yo. No, claro, si lo que os quería decir es que nos empezáramos a hacer una idea de lo profundamente complejos y confusos que llegan a ser los viajes en el tiempo. Y con esto, de hecho, esto está sacado de un artículo científico. Yo lo que he hecho ha sido pues tratar de ir poco a poco, pintarlo, etcétera, porque el físico no te lo explica así, sino lo que te dice sí que te cuentan un poco de los dos puntos estos porque llaman la atención, pero o sea, esto para ellos simplemente es pintarlo, esto se tiene que entender. Pero a mí me parecía muy interesante para divulgación, porque fijaros una cosa tan sencilla como es un viaje en el tiempo y qué diferente es de cómo se piensa en las noticias y qué poco contraintuitivo. Y esa sensación de que un viaje hacia el pasado prácticamente lineal tiene naves que aparecen y desaparecen, que se fusionan o que se dividen en dos, ¿no? Entonces, esto es un viaje en el tiempo. Un poco explicado de una manera un poco más rigurosa, ¿no? Y básicamente el último punto, pues básicamente es el desfase temporal entre lo que experimentan los de la nave y lo que experimentan los de la gente de la Tierra, ¿no? Y entonces para los tripulantes de la nave que salieron el 1 de enero del año 2000, esa es la única fecha que coincide para los dos. El 1 de enero del año 2000, los tíos están en la Tierra y se montan en la nave. Ese es su único punto en común. Pero a partir de entonces, para la Tierra, cuando vuelven, para ellos es 7 de enero del año 2001 y en la Tierra es 14 de enero de 1991. Es decir, son 10 años menos una semana antes. Entonces, esta es la física de un viaje en el tiempo, ¿no? Somos salud. Mindalia.com. Somos espiritualidad. Mindalia.com. Somos conciencia. Mindalia.com. Mindalia.com. Somos la comunidad de la nueva consciencia.